Hola, buenas tardes. Bueno, por fin ha llovido un poquito en este pueblo, que estamos pasando muchísima sed y las plantas están terribles y bueno, en fin. Pues voy a hablar de ajo blanco, fijaros. A veces me reprochan, me dicen, pero ¿por qué no hablas nunca de ajo blanco? Yo estuve 7 años en ajo blanco. ¿Por qué? Igual porque para mí fue una especie de purgatorio, no ajo blanco, sino el tiempo que permanecí en mi ciudad después de haber huido a Egipto, a la India, siguiendo este impulso nómada, ¿no? Que yo me sentía como atrapado y quería reinventarme en otro lugar. Ya creo que ya he hablado un poco de esto, ¿no? Pero todo acabó mal, acabó como en el cuento de la lechera, se rompió el cántaro y aquellos 5 años tan fructíferos que pasé en Egipto y de los que hablaré más hacia adelante, bueno, todo acabó con la detención por parte de la policía egipcia. Me tuvieron por trotskista, por atentar contra la seguridad del Estado, y bueno, toda una patraña, me encarcelaron y entonces yo me quedé totalmente sin norte. Estuve encarcelado, me devolvieron, me encontré de repente en la ciudad de la que había huido, me dediqué durante casi 2 años a cerrar los locales de peor fama del puerto de Barcelona, imaginaros sexo, drogas, en fin, bajé muy abajo, toqué fondo. Y entonces tuve la suerte que me salvó Pepe Rivas, de Ajo Blanco. Un día me llamó y me dijo, quiero hacer unos reportajes, a ver qué se te ocurre, qué se nos ocurre. Y yo en aquella época era muy amigo de Ali, un marroquí que era el portero de A3, un local en el que tenías que llamar, entonces te llamaban por la mirilla y si les gustabas te abrían. Entonces a través de él conocí un submundo que empezaba entonces de locales clandestinos, de lugares donde se hacía ropa, trapicheos. Y entonces pensé a Pepe pensé, mira, yo tengo este contacto, igual podíamos hacer algo sobre el barrio chino, ¿no? Se llamaba el chino aún no se llamaba el Raval. Y luego yo tenía también unas placas de cristal que me había regalado mi amigo Mursi Sultán, que eran como semiporno egipcias. Entonces veías como danzarinas del vientre. Era como muy curioso. Entonces pensé, mira, pues podríamos hacer de momento estos 2 reportajes, ¿no? Y entonces él se entusiasmó y se fue a Madrid, tenía contactos en el país y dijo, mira, voy a proponer al país, podíamos hacer como un tándem y hacer cosas tú y yo de vez en cuando. Y dije, bueno, pues me parece muy bien, porque yo estoy aquí colgado. Y bueno, yo había tocado fondo, ya más bajo no podía caer. Aparte que en aquel momento coincidió con una bomba que puso ETA delante de casa. Yo tenía un apartamento en el Paseo Colón y explotó. Y entonces, bueno, todos los cristales rotos, fuego, ambulancia, las palmeras quemándose, bueno, una cosa apocalíptica. Y aquello también me hizo reaccionar y pensé, yo tengo que acabar con esta vida que estoy llevando, de emborrachándome cada noche, drogándome. Mira, este es Griset, es un gatito que es una delicia. Ves que estoy trabajando. Bueno, pues entonces yo estaba estaba explicando un poco el estado mental en el que me encontraba, ¿no? Bueno, entonces Pepe se fue teníamos algunas fotos, habíamos hecho alguna cosa, reproducciones de estas fotos así, semiporno, porno, diríamos, de bailarinas orientales con clientes europeos de los años 20, o sea, una cosa bastante increíble. Mira, el gatito que me está tocando el trípode. Bueno, regresando
regresando donde estábamos, así, a las bailarinas orientales. Bueno, entonces él se fue a Madrid y entonces me dijo que mientras estaba en el avión, el cielo era espectacular, sobrevolaban aquello que pasa en los aviones, que ves las nubes debajo, ¿no? Y dice que nunca había visto un paisaje igual. Y entonces tuvo una especie de revelación y cuando llegó al aeropuerto me dijo, oye, Jordi, dice, he pensado que ¿por qué no me ayudas a reflotar el ajo blanco y hacemos una segunda edición, una segunda versión? Lo volvemos a lanzar. Y dije, bueno, pues sí, porque yo estoy aquí, vamos, no puedo regresar a Egipto, estoy hundido. Y entonces me dijo, pues mira, ¿sabes qué? Ahora mismo regreso, o sea, no salgo ni fuera del aeropuerto, o sea, vuelvo a coger el avión, no sé si es el mismo o lo que sea, vuelvo a coger un billete y regreso. Dicho y hecho, volvió y reflotamos esta etapa segunda del ajo blanco. Fue muy distinta ya al primero, ya no eran épocas de comunas, ya eso. Tuvimos la mala suerte, o no, de que empezamos en plena época del diseño. Entonces nos acusaban de todo, de hippies, de mí decían que solo me interesaba hablar de moros y de negros, lo entrecomillo, por supuesto, y que bueno, que estábamos un poco anticuados porque todo era el diseño, era aquella fiebre que había, ¿no?, en los años 80 y todo el egoísmo, la era del yo, cuando empezaban los sushis y los kiwis y los no sé qué, esta época musical de Depeche Mode y todo eso, que a mí la verdad es que no me interesaba demasiado. Bueno, volviendo a Ajo Blanco, a mí me dio muchas oportunidades, aprendí mucho a sintetizar, a escribir. Pepe también me ayudó todos, Fernando Mir, que estaba también en la redacción de Ajo Blanco. Es decir, entre todos nos leíamos las cosas de todos y metíamos cuchara. Decimos, mira, esta frase aquí queda un poco cursi, o aquí hay demasiadas repeticiones, o esto no está bien explicado. Nos ayudábamos mucho, ¿no? Y bueno, esto fue fantástico. A mí me dio la oportunidad de poder hablar de este mundo que yo conocía, que había conocido en Egipto, del mundo árabe, también del mundo indio. Entonces me interesaba mucho hablar del cine, de la música, algo que era un poco excéntrico en aquella época. Hice un reportaje sobre la música global que tuvo una cierta repercusión, bueno, claro, en ciertos círculos, ¿no? Entonces hablaba pues de las músicas que venían de África, las músicas modernas, de la India, del Rai. Empezamos a hablar de la música Rai, de Khaled y de los estudios de Orán y todo eso, ¿no? Y me interesó mucho empezar a entrevistar a escritores. Bueno, entrevisté a Tahar Ben-Jelloun, Mohamed Shukri, que nos hicimos muy amigos en Tánger, a Juan Goytisolo, Sami Nair, es decir, personalidades de las dos orillas del Mediterráneo, para hablar un poco de los desafíos de las sociedades árabes ante la modernidad y así, ¿no? Y sobre todo quise poner muchas mujeres, la directora de cine Tangerina Mufidat Latli, la escritora y socióloga Fátima Mernissi, nos hicimos muy amigos, pasé un tiempo en su casa de Rabat y hablamos de muchísimas cosas. También Tatli Mufida, la directora de cine tunecina, mi antigua amiga Safa Fathi, egipcia, socióloga, poeta, cineasta, bueno, y muchísimos más, ¿no? Pero no solo del mundo árabe, también entrevisté a Cabrera Infante, a Günter Wallraff, el de a ver si me acuerdo ahora, bueno, el que se hizo pasar por turco para describir las condiciones terribles de la emigración en Alemania, ¿no? Cabeza de Turco, se llamaba. Bueno, no, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero era muy conocido. Es decir, empecé a entrevistar a Hanef Kureishi, fantástico, ¿no? El guionista de Mi hermosa lavandería, y luego todos los libros que ha hecho después, El Buda de los suburbios. Empecé a hacer fotografías, conocí a Leonard Cohen, con Pepe hacíamos unas mesas redondas, que participaba Rafael Argullol, Goytisolo también en algunas, Eugenio Trías, Félix de Azúa, Escotado, Sabater. Algunos no han envejecido
intelectualmente muy bien, tengo que decirlo, no voy a decir los nombres, ya vosotros ya sospecharéis cuáles son. En fin, Ajo Blanco, pero yo me sentía como atrapado, ¿no? Por eso digo que era como un purgatorio, no por Ajo Blanco, porque estaba muy bien, sino porque estaba entre mi época de nómada y lo que vendría después, que volvería a salir al mundo, ¿no? En la época de nómada la he registrado en el libro, y todo lo que sucedió después está en este otro, ¿no? Me permitió también ir a Calcuta, porque yo estaba una mañana por Paseo de Gracia, y entonces vi Air India. Las aerolíneas tenían sus sucursales, sus escaparates, porque claro, no, Internet ni existía ni se sabía. Y entonces había una sucursal de esta Air India muy interesante, muy grande, con aquel indio Sikh que da como la bienvenida afuera, como una esculturita, y dentro pues unos grandes mapas del mundo, había reproducciones de maquetas de aviones colgando de hilos de nylon muy bonitas, bolas del mundo también, es muy bonito. Y entonces me atendió una mujer no excesivamente simpática, o a lo mejor no tenía un buen día, y me dijo, ¿qué desea? Digo, mire, es que me gustaría hablar con el director. Y entonces me mira y dice, dice, no, dice, esto no, si no tiene cita previa, vamos, es que no. Y además hoy está muy ocupado y me ha dicho que no se le moleste para nada, o sea que siento mucho. Y en aquel momento empezó a sonar, ¿os acordáis? A Wider Shade of Pale, aquella canción de Procol Harum tan bonita con un órgano muy tipo Johann Sebastian Bach, ¿no? Na, 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 na. Y con la voz de Gary Brooker, que tenía esta voz tan soul, ¿no? Tan bonita, tan negra. Y entonces ella dejó lo que estaba haciendo, me miró y dijo, ¡ay! Suspiró. Dice, aquellas noches de Tamariu. Tamariu es un pequeño pueblo en la Costa Brava, que sigue siendo pequeño, pero claro, todo ha cambiado mucho. Pero en aquella época era muy bonito porque se oían las olas del mar por la noche, había un pequeño chiringuito que ponían música, y entonces ahí hubieron muchos amores de verano y todo eso. Y entonces ella estaba suspirando por algún amor pasado o algo. Y entonces yo también le dije, ¡ay, sí! Digo, y el Saint-Trope de Calais, el Saint-Tropez, que era también una especie de chiringuito que estaba como entre unas rocas, y habían iluminado con luces una pequeña piscina natural entre rocas, y se veían los peces y tal. Y entonces ella dijo, ¡ay, sí, el Saint-Tropez y tal! Y entonces dice, mira, ¿sabes qué? Voy a ver al director. Y yo dije, ¿pero no has dicho que no? Dice, menuda soy yo. No te preocupes. Bueno, solo decir que salí de Air India con un billete estupendo para Calcuta. Fue maravilloso. Allí conocí la Calcuta bastante desde dentro, porque nada más llegar a la ciudad me presenté al director de The Statesman, David Gupta, y no sé, le caí bien o algo, porque me facilitó cantidad de contactos con los que me pude meter en la ciudad, ¿no? Estaba en un hotel delicioso, que ahora se ve que lo han cambiado y es como un poquito de lujo, pero entonces no. Era el Fairlawn y era muy curioso, muy colonial. Estaban Mr. y Mrs. Smith, que eran los dueños del hotelito que era muy bonito, con columnas, con unos patios, con mangos y yo qué sé. Y dentro estaba pintado como de pistacho, con muchas columnas, y estaban las fotos, bueno, de la reina de Inglaterra, de toda la familia real, de cacerías de tigres, bueno, una cosa así como para hacer soñar a los nostálgicos del British Raj, ¿no? También había fotografías de soldados, de coroneles y tal, del ejército inglés y de neozelandés, australiano y así, porque habían los mandos intermedios se habían alojado ahí porque lo nacionalizó el Imperio Británico durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había unas fotos también de Lord Mountbatten, ¿no? El que fue luego preceptor del rey Carlos actual, y bueno, y que lo mató Lira de un bombazo, y de él se decía que prefería más la compañía de los cadetes guapos que de las mujeres, y su mujer mientras tanto no perdía el tiempo y fue amante de Nehru.
o eso se dice, pero es como bastante seguro. Bueno, entonces en este hotel era muy curioso porque se cenaba, la sala principal del hotel, había una mesa. Alrededor de esta sala estaban dispuestas algunas habitaciones. Y entonces a las, no sé qué hora era, a las 7 o así, porque se era bastante pronto, uno de los camareros, que iba todo de blanco, con unos botones dorados y con un turbante, con una cresta escarlata y dorados, todo suena muy bien, pero estaba todo bastante manchado, con algunos lamparones, así. Y entonces a las 7, 7:30 sonaba el gong, que resonaba por todas partes. Y entonces bajaba el señor Smith, y con Mrs. Smith, que era su mujer, que estaba siempre como bastante enferma, iba acompañada de una enfermera que parecía como salida de la Segunda Guerra Mundial, o de estas películas de... ¿Cómo se llama esta? De Retorno a Brideshead o algo así, con una capita azul, blanca, con una cruz roja aquí, con una tal, bueno, como muy inglesa, ¿no? Pero era india, ¿no? Y entonces allí pues se sentaban con los clientes más antiguos. A medida que los clientes se iban había como una especie de escala social, los más antiguos iban ocupando los puestos de los que se habían ido. Hasta el final a mí me tocó pues ya sentarme con ellos. Los clientes había un poco de todo. Había gente que trabajaba con Madre Teresa. Había una antropóloga muy interesante que estaba trabajando en Bután y hablábamos mucho, sobre todo tomábamos el té, que era todo como muy impuesto, con una criada que iba vestida como si estuviera en Downton Abbey o así, una india, y hacía bocadillos de pan de molde con pepino, o sea, más inglés no podía ser aquello. Y entonces, cuando ya estuve cerca de Mr. and Mrs. Smith, bueno, yo le pregunté a ella por su procedencia y me dijo que era armenia, de la diáspora, nacida en Alejandría, que había vivido siempre en Alejandría hasta que conoció a su marido, porque su marido, no sé, estuvo durante la guerra o no sé, bueno, no sé, ahora me lo estoy improvisando, bueno, estaba ahí en Alejandría, se enamoraron y ella se fue a Calcuta. Y entonces... Pero yo había vivido mucho en Alejandría. Y entonces yo empecé a hablar en el árabe dialectal que había aprendido en el Cairo, que por supuesto es prácticamente igual que el alejandrino. Y se quedó muy sorprendida y hablamos. Entonces me cogió como un cariño porque conmigo pues revivía estas historias suyas, ¿no? Bueno, un buen día empezó a llover y llover y llover y llover. Empezó a salir el agua por todas partes, salía por por el lavabo, por la ducha, empezó a inundarlo todo. Salían hasta ratas, yo qué sé. Y bueno, luego ya empezó a bajar. Y bueno, fue como tremendo, ¿no? Duró varios días esto. Y después me ascendieron, cuando se fueron ya los de las habitaciones principales, me ascendieron a la parte de arriba y entonces allí era otro mundo. O sea, yo tenía por las ventanas unos árboles impresionantes con loros y yo qué sé, lo que había. Monos también, tienes que cerrar la habitación porque los monos entran y les gustan las cosas y las roban, ¿no? Bueno, esto ha sido un paréntesis de esta cosa de Calcuta, porque luego, cuando volví, quise dar la vuelta a España en camión. Quería hacer algo con un poco beat, como una especie de guiño, ¿no? Al camino de Kerouac o algo así. Bueno, ahora soy un poco presuntuoso diciendo esto, pero era mi intención, o sea, hacer como un relato beat, es decir, salir de Barcelona con un camión, dar toda la vuelta a España de camión, yo salía hacia el sur y volvería por la carretera del norte, ¿no? Bueno, pues dicho y hecho lo hice. Y entonces, bueno, fue como muy interesante. Dormía en las cabinas con los camioneros, nos duchábamos en las gasolineras, a veces había lugares que había duchas de verdad, otras no, otras era pues ahí, me daba igual quién entrara o saliera, lo hacíamos así, nos quedábamos en calzoncillos y en el lavabo, pues con jabón, un poco pim, pam, y cuando nadie miraba, pues por abajo, bueno, en fin, nos íbamos como lavando y tal. Y entonces fue muy interesante, viví muchas cosas, entre ellas, pues por ejemplo, en unos puticlubs de Murcia que parecían satélites con unas luces y así. Y entonces me recuerdo que dentro había
bueno, cocaína, pero como, no diría bandejas porque sería muy exagerado, pero había cocaína, había de todo. Entonces, bueno, vinieron como unas chicas, en fin. Entonces, bueno, entonces este artículo que hice, pero no sé, yo quizás porque estaba como muy inseguro o algo, me dejé como influenciar, el artículo se retocó, se perdió este sentido inicial que yo quería que fuera una cosa más beat, que fuera más personal, más de como un relato de un viaje un poco loco y así, porque yo no quería hablar de los camioneros, yo quería hablar de un viaje que yo iba a hacer en camiones, era así. Bueno, pues el artículo salió un poco así, pero algo debió quedar, yo digo que a veces salen dosis homeopáticas, porque una editorial alemana se interesó, me pidieron para ponerlo en una serie de 24 relatos que se llamaba 24 vueltas alrededor del sol. Y claro, yo dije que sí, que quedé encantadísimo. Me quedé de pasta de boniato cuando vi que incluían a Goytisolo, a Francisco Candel, Miguel Delibes, Julio Llamazares, Montalbán. Y después, bueno, de Ajo Blanco ya volveré a hablar. Solo decir que, por ejemplo, esta llamada de Pepe, pues siempre se lo agradeceré, por supuesto, claro que sí. El próximo domingo hablaré un poquito de Calcuta, también un poquito de Ajo Blanco y de cómo me lancé al mundo otra vez. ¿Eh?